bienvenidos un día más a los foros online de BD Travel Brand Experience. Mi nombre es Andrea Abril, soy parte del equipo de comunicación y experiencias de la agencia de viajes BD Travel Brand y hoy estoy aquí con vosotros para presentaros un evento que se enmarca dentro de la sección Encuentros Polares con Javier Cacho. Como algunos de vosotros ya sabéis, esta sección empezó hace un par de semanas, la hemos realizado para hablar de exploración polar y la verdad es que está teniendo una acogida estupenda, cosa que no nos extraña porque la verdad es que tener a Javier con nosotros y a los invitados que nos trae pues es una auténtica maravilla. Nada más, quería deciros que Javier Cacho, quería presentar un poquito a Javier Cacho, que es nuestro anfitrión. Él es físico, es investigador polar, es divulgador científico y miembro de la primera expedición científica española a la Antártida. Y bueno, voy a darle la bienvenida a Javier, no sé si estás ya por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Encantado de volver a estar en el segundo encuentro. Estamos felices de que estés aquí con nosotros, la verdad, es un auténtico lujo. Bueno, pues sí. Porque así ya os dejo a vosotros que sois los importantes y los protagonistas y así yo ya me marcho. Solo quería, por un lado, explicar a nuestros invitados que hoy vas a estar hablando de Groenlandia con dos invitados estupendos que son Miguel Gutiérrez y Manuel José Carpintero. Y luego explicarles también a los invitados que si tienen cualquier pregunta, tanto para ti como para Miguel y Manuel José, las pueden dejar en el chat y cuando terminéis vuestra charla, pues yo me volveré a conectar y os las haré llegar a vosotros. ¿Vale? Y nada, solo me queda deciros que gracias a todos por estar aquí, gracias a vosotros por ser unos invitados tan maravillosos, Javier, y quería dar las gracias también a la Sociedad Geográfica Española, a la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real y a la Sociedad Geográfica La Exploradora por apoyarnos en estos encuentros polares con Javier, que gracias a ellos, se pueden estar haciendo estos encuentros. Así que nada más. Yo ya os dejo y me conecto en un ratito otra vez. Andrea, muchísimas gracias. Pues, yo no quería hablar mucho, quería dejar el mayor tiempo posible para nuestros dos invitados de hoy, que son dos grandes de la exploración. Manuel José Carpintero, que es el presidente de la Real Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, y Miguel Gutiérrez Garitano, que es también el presidente de la Sociedad Geográfica de la Exploradora. Y ya veréis ahora, ya cuando os cuente un poco sus currículos, si no los habéis cotillado por la Wikipedia, pues si no lo habéis hecho, veréis que son unos personajes fascinantes. Yo me gustaría empezar con Manuel José Carpintero, que fue ser el primero en hablar. Pero antes quizá decir dos palabras sobre Groenlandia. Vamos a hablar de un territorio al límite, de un mundo al límite. Groenlandia es esa gran isla, la mayor isla del planeta, una isla que tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Eso, para que nos hagamos una idea, es como 4 o 5 veces la superficie de España. Estamos hablando de un islón realmente grande, totalmente cubierta de hielo. Bueno, totalmente no, 80% de la isla cubierta de hielo. Hielo de un espesor tremendo. La media son 2.000 metros de espesor de hielo. Y hay puntos que llegan hasta los 3 kilómetros de espesor de hielo. Y como nos gusta decir mucho a los científicos, si se derritiese todo el hielo de Groenlandia, pues si se derritiese todo el hielo de Groenlandia, el nivel de las aguas del mar subiría en 7 metros, que si veis un poco el globo terráqueo es una auténtica barbaridad, con lo cual os hace una idea de la cantidad de hielo que está almacenado en la Antártida. En Groenlandia. Pero aparte de eso, tiene una gran diferencia precisamente con la Antártida, que acabo yo de mencionar ahora mismo. Y la gran diferencia es que Groenlandia sí ha estado habitado. En el caso de la Antártida, las duras condiciones climáticas impidieron ninguna forma de vida. Bueno, ahí no están los científicos en las bases, pero nada más. Pero no ha habido nunca una población autóctona. En el caso de Groenlandia sí la ha habido desde hace muchos cientos, de hace miles de años. Los inuit, los esquimales, la han poblado y la han habitado. Y para eso han tenido que hacer frente a desafíos tremendos. Claro, uno piensa en el frío, claro, como hace mucho frío, pues tendrán que ir muy abrigados. Pues posiblemente, más que el frío, es otro tipo de desafío que tuvieron. Es un desafío biológico, porque nuestros cuerpos no sintetizan la vitamina C, como las plantas, y necesitamos obtener la vitamina C de las plantas. Y allí no hay plantas, igual que en la Antártida. El frío impide que haya plantas.
Y si no tienes vitamina C, si el organismo pierde la carga de vitamina C, aparece el escorbuto y te lleva a la muerte. Y bueno, entonces, ¿cómo es posible que es lo que pasaba a los navegantes de las expediciones del siglo XVI, XVII y a muchos expedicionarios antárticos? Entonces, ¿cómo es posible que ellos hayan podido adaptarse? Y la adaptación es una adaptación biológica. Primero aprendieron a comer la carne de las focas, de las ballenas cruda, que es cuando esos animales sí sintetizan la vitamina C y pueden absorber la vitamina C. Bueno, tenemos ese tipo de cosas. Bueno, también han tenido algún tipo de otro tipo de adaptación para la ausencia de insolación solar, han tenido que es la falta de vitamina D, y todo eso biológicamente lo han ido poco a poco, diríamos, adaptando a sus organismos. Pero es un lugar donde la vida está al límite, absolutamente está al límite. El peligro es constante, ahora ya menos, ahora ya, claro, la sociedad moderna ha llegado allí también con las nuevas tecnologías y la cosa ha mejorado un poco, pero hasta hace poco su vida dependía de un hilo, dependía de que la primavera llegase en su momento, si llegase la migración de animales en su momento, y si no, morían poblados enteros de hambre. Y eso les ha hecho también de una mentalidad muy diferente a las nuestras. Para ellos el futuro no existe. Quizá porque podía quedar truncada su vida en un instante. Y por lo tanto viven el presente, ese carpe diem, vivir el momento, porque el futuro no sabemos que existe. Y eso es otra filosofía de vida que contrasta mucho con esta del hombre occidental, que siempre estamos planeando lo que haremos el año que viene y dentro de 10 años. Ellos no planean, viven el presente. Y eso creo que es muy importante. Bueno, deciros que es una población donde en una isla no hay más que 50.000 habitantes que ocupan pequeños poblados en las costas. 50.000 habitantes, no es nada, 4 o 5 veces, os decía, en España. Narsarsuaq, que es un aeropuerto internacional, la población de Narsarsuaq son de 160 habitantes. 160 habitantes. Probablemente el bloque de nuestras casas en el que nos estáis viendo, tiene más de 160 habitantes. Bueno, yo no quería nada más. En esta isla se han dirigido nuestros dos invitados de hoy, Manuel José Carpintero, por tierra, es decir, por trineos de perro, hasta el lugar más septentrional, hasta la población más septentrional del planeta. Y ya nos lo contará él. Manuel José Carpintero es maestro, enseña a los niños y es maestro polar. Es una persona metida en el mundo de la exploración de hace mucho tiempo. Me parece que cuando tenía 20 años visitó Chocón en Colombia, y a partir de aquel momento se enamoró de salir de casa y de hacer exploraciones, y desde entonces no ha parado. Es una persona que está en el libro de los Guinness, porque con un velero de 14 metros llegó al Círculo Polar Antártico. Pero él no nos va a hablar de esa aventura. Ya lo dejaremos para otro día. La aventura de hoy es acercarse a esa ciudad, a ese poblado, el poblado, ya os decía, más septentrional del planeta, para allí, bueno, que nos lo cuente él, Yo creo que es mejor que nos lo cuente. Y decir otra cosa más, le tenemos aquí como amigo que es, pero que sepáis que es uno de los pocos españoles que han dado una conferencia en el Explorer Club de Nueva York. No sé si él solo o hay otro más de lo que le han dado. Les han invitado a dar una conferencia allí, para que veáis la talla de explorador que vais a tener en vuestras pantallas a partir de estos momentos. Manuel, un saludo muy cordial y el público es tuyo. Gracias, Javier. Ha sido a gusto entrar a dar una charla con la entradilla que me has hecho. Pues nada, yo no quiero ser muy, muy pesado, muy cansino, como decimos en La Mancha. Mi charla se va a basar simplemente en contaros mi experiencia en Groenlandia, que como bien ha dicho Javier, es como los confines de la Tierra, ¿no? Es de esos lugares que cuando llegas allí piensas que no existe otra cosa parecida, ¿no? Sobre todo la gran característica de este viaje, a diferencia de la Antártida, es que sí hay población autóctona. O sea, lo más alucinante de esto es que realmente hay gente que se ha adaptado a poder vivir allí, que es lo que a todos nos llama un poco la atención, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla, voy a poneros a ver si lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Y voy a ir contando directamente toda la información para que tengáis un poco la idea de lo que es este viaje tan raro que hice, ¿no? Y os voy a contar también por qué lo hice, ¿no? Porque vosotros diréis, bueno, ¿qué hace un manchego
en, en los confines de la Tierra al fresquito, ¿no? Pues tan sencillo como que en el año 2005 se cumplía el centenario del Quijote, el cuarto centenario de la publicación del Quijote y el 750 aniversario de la fundación de Ciudad Real, y decidimos conmemorar ese evento llegando a los confines de la Tierra. Eh, y diréis, bueno, ¿y qué pinta ahí el Quijote? Pues porque era de los pocos sitios donde Rocinante no había cabalgado en tierras heladas, ¿no? Y dijimos, vamos a dejar allí un volumen en la última ciudad habitada más al norte del planeta, que es Sierra Paluc, y luego al año siguiente fuimos hacia la Antártida, como ha comentado Javier, en ese velero. Bueno, yo esta charla la he titulado siempre Donde las palabras se congelan. Os puedo asegurar que yo no he pasado más frío en mi vida, ¿eh? O sea, en la Antártida pasamos mucho frío por la sensación térmica del velero, del viento de 70 nudos, pero aquí realmente alcanzamos una cifra que ahora veréis la imagen que mis hijas siempre decían, papá, ¿tienes ahí algo en el bigote? Pues ahora lo veréis, no os voy a adelantar nada. Y la pretensión nuestra era ir acompañados de una persona que seguro que conocéis, que es Ramón Larramendi, una persona experta en esta tierra, en Groenlandia, porque además vive allí, conoce perfectamente la lengua, pero nos surgió un problema. Nosotros queríamos ir 6 personas en 6 trineos de perros, con 6 inuit que nos acompañaran a hacer una super expedición, recordando las viejas expediciones polares, pero el dinero no llegó y al final nos fuimos 2 personas, que una de ellas era mi amigo y siempre inseparable en las expediciones, Francisco Ruiz Moyano, y Ramón Larramendi y yo, los tres. Eso hizo que buscásemos ese trineo que veis ahí, porque no teníamos dinero ni para casi pagarlo, tuvimos que ir pordioseando a las casas de los inuit, nos dejaron cada uno 2 perros, 3 perros, tal, así conseguimos 10 y luego os explicaré un poco cómo van los tiros de perros y entenderéis qué problema teníamos nosotros con el tiro de perros. Pero bueno, esta es la imagen que yo creo que ilustra muy bien el lugar donde estamos, ¿no? Ha explicado muy bien Javier que es una isla enorme, que es como 4 o 5 veces la península ibérica, pero lo más alucinante es eso blanco que veis ahí, es decir, está cubierta completamente de hielo y la población son 50.000 habitantes, pero en la costa. O sea, en el interior no hay nada porque aparte de haber una altura tremenda por la gran acumulación de hielo que se ha ido haciendo a lo largo de los años, pues es imposible habitarlo, ¿no? Porque para que os hagáis una idea, si en la Antártida se han llegado a registrar casi los 90 bajo cero, aquí es muy normal, porque eso era muy extraño, lo de la Antártida había alguna vez ha marcado y tal, aquí es muy normal alcanzar los 60 y 70 bajo cero durante el invierno y es prácticamente imposible resistir en esas condiciones. Ahí tenéis a los 3 de la colección, el más alto, como veis, soy yo, el de azul. Ante el problema monetario, veis que llevo una parca un poquito hermosa, un poquito grande, y es porque me la dejó Ramón. Y entonces, claro, un tarangallo como Ramón se lo deja a uno de 1,68, pues yo puedo asegurar que yo sudé a 40 bajo cero con esa parca, ¿no? ¿Qué pretendíamos hacer? Pues salir con el trineo de perros, como veis ahí en el mapa, y llegar hasta donde está la punta de la flecha, que es Sierra Paluk, ¿vale? En la época que fuimos, que se cumple ahora precisamente, mañana, en el 2005, se cumplen 16 años que lo hicimos. El día 26 llegamos a Sierra Paluk, curiosamente, 26 de marzo. Pues pretendíamos llegar en todo ese recorrido que veis aquí, ahora que muevo con el ratón, alrededor de estos peninsulitas que hay aquí en el borde de Groenlandia, que para que os hagáis una idea está lleno de acantilados y de glaciares y tal. Y lo queríamos hacer encima del mar congelado, es decir, nuestro viaje no fue por tierra, navegamos, realmente navegamos por un mar congelado, ¿no? Por la banquisa helada. Para llegar hasta allí tienes que ir a Copenhague, en Copenhague coger otro vuelo que te va dejando en diversos lugares hasta llegar al norte de Groenlandia, donde se encuentra este lugar, porque no hay carreteras en Groenlandia. Entonces, la comunicación entre un pueblo y otro es a través del avión. El primer lugar que llegamos fue Kangerlussuaq y al segundo fue Ilulissat, que es donde se encuentran los mayores icebergs del planeta. Es una barbaridad lo que se encuentra allí. Ahí, por ejemplo, tenéis las vistas que teníamos desde una casa donde nos alojamos. Voy a poner, es un pequeño vídeo, voy a quitar el sonido, es para que os hagáis una idea de la maravilla que podíamos, podíamos ver allí, ¿no? Es precioso. Teníamos casi el día de las 24 horas de luz, pero sí llegamos todavía con algunas horas de noche que ahora os explicaré, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, el sol llegaba al horizonte, pero no subía mucho, sino que se quedaba prácticamente al lado del horizonte y luego bajaba, ¿no?
Sigo poniendo más imágenes. Estos son los maravillosos aviones de Air Greenland, donde la mayor parte del vuelo es carga, porque van dejando, para los badulaques que hay en cada lugar, van dejando la comida, bebida, medicinas, porque claro, la manera de comunicarse allí es a través de los aviones, todo llega ahí, ¿no? Y como os dais cuenta, no hay overbooking en el avión, ¿no? Es muy normal, es muy normal. Os pongo esta foto porque es el siguiente aeropuerto al que llegamos, que se llama Upernavik, y si veis el ratón, es esto de aquí. Esta es la pista de aterrizaje, con lo cual os podéis hacer una idea del repelús que te da cuando ves que el avión enfrenta esta pista y que aquí va a donde va. O sea, está en mitad de la nada, como ocurra algo, pues sepa Dios lo que puede pasar. Aquí vais a ver un aterrizaje en una especie de aeropuerto también. Voy a quitar el audio porque es un ruido del avión, para que veáis cómo es aterrizar en el hielo. Muy divertido también, ¿eh? No pongo el ruido porque nos ensordecería los oídos ahora, entonces para que veáis un poco cómo es el sistema de aterrizaje allí. Y llegamos al último punto donde realmente cogemos los trineos de perros, que es Canak, ¿no? El famoso Canak, Thule, que es una ciudad, incluso casi los griegos, ¿no? Que ya hablaron de este lugar extremo al norte. No se sabe realmente si consiguieron llegar hasta aquí, pero es un lugar mítico, ¿no? Es una ciudad relativamente grande, no es de las más pequeñas, es la anterior a Sierra Paluk, y desde aquí eran las vistas que tenemos en el mar congelado. Es una pasada porque los icebergs se quedan apresados en este mar congelado y realmente la vista de alguien que no ha encontrado este lugar antes es alucinante, ¿no? Bueno, pongo esto porque cuando hicimos acopio de la comida vais a ver que algo que me llamó la atención, en un badulaque, como decía, de estos de Groenlandia, encontramos, señoras y señores, una botella de Viñalbali de Valdepeñas. Y para un manchego de pro no pude evitar comprar esa botella de vino manchego para brindar cuando llegásemos allí. Ahí lo tenéis, junto con diversidad de productos, ¿no? que encontramos por allí. De hecho, tuvimos que comprar carne de foca, carne de oso, o sea, perdón, de ballena, y lo tuvimos que regar con ese maravilloso vino de Valdepeñas. Os decía antes del tiro, ¿no? El tiro de perros que tenéis ahí, como podéis observar, hay varios tipos. Uno es este, que es el tipo central, quizás se utiliza más en las carreras como Pirena y de este estilo, que son como para ser más veloces. El segundo es cuando el terreno tiene muchos altibajos, tiene muchos cambios de altura. Y el último que veis aquí, que es el de abanico, es el que utilizábamos nosotros, porque al final es el que también se adapta y te va dejando acercarte a todos los lugares, ¿vale? Este es veis el que es el nuestro. Y esta es mi cara, tan fascinante. El famoso moco congelado que dicen mis hijas, que a veces hay que explicarle, en el colegio me viene muy bien, para explicar lo que es la condensación del vapor de agua, que va buscando agarrarse al último resquicio de tu cara para salvar ese vapor de agua que se condensa y se transforma en hielo, ¿no? Pues aquí estábamos a 40 bajo cero, una temperatura buenísima para curar jamones, ¿eh? Espectacular. Voy a poner esta imagen que es muy bonita. Vais a ver cómo nosotros utilizábamos el recorrido de otros trineos de cazadores inuit para no tener ese problema de ir abriendo hielo, ir abriendo camino, que a veces es más difícil, ¿no? Porque al final, si vas abriendo camino en el hielo, el perro le cuesta más, el trineo cuesta más, entonces vas utilizando como si fuera una vía del tren el territorio por el que vas caminando, ¿no? Por este caso, iba Ramón en el trineo, iba yo y mi amigo Fran iba detrás, en este caso andando porque no iba muy reprisa, pero normalmente teníamos que ir corriendo al lado del trineo. O sea, muy divertido. Aquí vais a ver una imagen espectacular. Ese ruido, no sé si lo habéis escuchado, es el ruido del trineo rompiendo el hielo. Ya quedaba poco camino hecho anteriormente. ¿Qué pretendíamos aquí? Pretendíamos buscar unas cabañas que tienen los inuit en mitad de cada territorio para refugiarnos allí y poder pasar la noche. Si no encuentras ese refugio, solo te quedan dos opciones: hacer un agujero en el suelo, colocar las mantas que llevamos, que son de pieles en este caso, de caribú, de oso, poner el trineo encima, el primus, el hornillo primus, que lo tengo por aquí además, que es un hornillo de estos que no fallan, no como los de ahora. Este es fabuloso, esto no falla nunca.
y meterte debajo y taparte. La suerte es cuando encontrabas estas cabañas en mitad del camino, que es esta de aquí que veis, que es muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla, pero para que os hagáis una idea, si fuera teníamos 40 bajo cero, dentro de la cabaña conseguíamos con un pequeño hornillo llegar a los 20 grados. O sea, una diferencia de 60 grados de temperatura, abismal. Y aquí conseguíamos el agua potable cogiendo el hielo que encontrábamos por el camino de los iceberg. Lógicamente hay que tener cuidado porque no puedes coger agua salada, entonces es peligroso. Tienes que cogerlo del iceberg que se queda atrapado entre el mar congelado y al final lo que haces con este agua que estás recuperando de aquí es calentarla, como estamos haciendo con el Primus que os acabo de enseñar, y llevarla pues a una cazuela donde vamos a hacer, voy a ponerlo por aquí delante, ¿veis? Ahí tenéis el hornillo y enseguida vais a ver el proceso de derretir el hielo. Esto va directamente a las cantimploras para que normalmente metíamos el agua hirviendo porque si no no se mantiene líquida, se congela enseguida y más o menos duraba unas 2 horas para que se mantuviera en estado líquido, entre una vez y otra vez que hiciéramos esto. Bueno, sabéis que soy de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Una de nuestras pretensiones era llevar un telescopio y ahí fuimos con un telescopio al fresco. Imaginad lo que es manejar un telescopio a manos descubiertas por la noche a más de 40 bajo cero, por debajo de 40 bajo cero. Pues tenías que ir muy rápido buscando los objetos que querías observar, pero era maravilloso porque no tenías ninguna contaminación lumínica, veías perfectamente las constelaciones y estábamos justo debajo de la estrella polar. Sabéis que Artos significa bajo la estrella polar y Antartos, que es lo contrario, donde no se ve la estrella polar. Bueno, pues nosotros estábamos justo en la perpendicular de la estrella polar, muy cerquita del Polo Norte. Bueno, soy un poco cocinilla, ya Javier me conoce y Miguel, y aquí estoy haciendo un maridaje distinto entre lo que viene siendo el espagueti tradicional con la carne de ballena. Es un maridaje bastante bueno, puedo decir que está aceptable. La carne de foca no es tan rica, ¿no? Bueno, como veis ahí, la capacidad de la cabaña es una especie de tarima un poco más alta que te va protegiendo también del frío del suelo y es donde colocas las mantas que realmente son las pieles de los animales que nos cedieron los inuit, porque lógicamente nosotros no cazábamos, y a partir de ahí dormir lo que podías, porque si tenías que ir al servicio ya sabéis que esto hay que hacerlo muy rápido. El, el- el cuerpo es muy sabio y en esos momentos no tienes tiempo para decir no puedo ir, no puedo ir. No, no. Normalmente en esas circunstancias tu cuerpo te dice va a ser que no, ya sí eso mañana, hoy no, mañana. Una de las cosas más emocionantes es llegar al último poblado, ¿no? Imaginaros que es un gran saliente donde se encuentra Sierra Paluk y nos estaban viendo desde hace 3 horas. O sea, nosotros estábamos con el trineo avanzando por el hielo y no veíamos a nadie y de repente llegas a ese lugar tan raro, tan inhóspito, donde piensas que nadie sabe de ti y salen los 40 habitantes de Sierra Paluk a esperarte a las puertas de sus casas. Pues claro, la verdad es que te emocionas, ¿no? Porque alguien que no te conoce, que te reciba con un abrazo en un lugar tan frío, nunca mejor dicho, pues se agradece. Ese es el pequeño pueblecito que se llama Sierra Paluk, que en lengua inuit significa playita, que es la playa pequeña. Y ahora vais a entender por qué se llama playita, ¿no? Mirar el aspecto que tiene Sierra Paluk, que así lo conoció Garitano, Miguel Gutiérrez Garitano, en otra época del año, y cómo la conocí yo, que es abajo, ¿no? Mirar la diferencia, no parece ni el mismo sitio, ¿no? Uno parece que estás ahí en los confines, en el frío extremo, y el otro puede ser prácticamente cualquier costa de Noruega o de Finlandia, un lugar de este estilo. Bueno, yo siempre termino estas charlas con esto tan divertido que es el jamón ibérico de los inuit, la foca. Aquí les aprovechan todo, como los andarios del cerdo, pues igual todo, ¿no? Imaginaros lo que es llegar a una casa inuit en Sierra Paluz que te dicen te puedes quedar aquí a dormir, muy bien, muy bonito, y lo tengo que contar. Ahí no estoy de pie, ahí estoy sentado en el trono. Sí, pero en el trono ya saben ustedes lo que se hace en un trono también, ¿no? En el servicio. El jamón ibérico, la foca estaba justo colgada enfrente de mí. Imaginaos la peste que soltaba el animal porque se estaba descongelando después de su caza.
Y para que ustedes se hagan una idea de lo que es un baño inuit, el baño inuit no tiene desagüe, las tazas están cerradas por abajo. En las ciudades más habitadas tiene unas bolsas de plástico que llega con una especie de servicio de basuras y recoge todo y lo tira a una especie de camión de la basura. Pero en estas latitudes, en este último pueblo, no hay bolsa. Todo se va acumulando y tuvimos el placer de conocer los restos, el resto de la casa que llevaba ahí tiempo, ¿no? ¿Cómo lo soluciona la señora de la casa? Pues coge un cubo, lo tira a la puerta de la calle y los perros se comen todo porque tienen falta tienen mucha anemia, necesitan comer hierro y las heces, sabéis que tienen algo de hierro, entonces les sirve también a los animales para... Qué tema más bonito he cogido, para terminar, ¿verdad, Javier? Y bueno, la idea se culminó, pues pasamos unos días maravillosos, mucho frío, fue una experiencia única, sobre todo compartir con esta gente tan increíble y que han resistido tanto tiempo en aquellos lugares, ¿no? Que parece increíble que puedan vivir a esas temperaturas, sobre todo cómo eran capaces de tirarse meses y meses, solamente ir a cazar durante 5 meses. O sea, es una barbaridad, ¿no? Pensad eso ahora. Muchos de ellos ahora no lo hacen y el gran problema es que son los niños mimados de Dinamarca, se les da prácticamente subvenciones por todo, ayudas por todo, entonces no tienen la necesidad de ir a cazar como antes, se está perdiendo esa tradición y se están dando a la bebida, hay muchos problemas de alcoholismo. De hecho, cuando vieron aparecer la botella de Viña al Bali, tuvimos que meternos en casa de la maestra porque era deseada por todos los habitantes del pueblo, ¿no? Pero sí es cierto que es una pena que esta gente tan increíble hayan caído, entre comillas, tan bajo por culpa de la civilización que nosotros llamamos, ¿no? Y allí se quedó. Nuestro amigo Don Quijote sigue cabalgando en tierras árticas y posteriormente pudo caminar y cabalgar junto a Rocinante en las tierras antárticas. Os podía estar hablando aquí horas contando anécdotas de allí, pero me gustaría que fuera Miguel el que cuente su experiencia y luego en las preguntas, si queréis, os cuento más anécdotillas de aquí, ¿vale? Manuel, muchísimas gracias. Perfecto. Te he escuchado varias veces, pero siempre me sorprende y siempre me lo paso como la primera vez. Esto es como el buen vino, que siempre sabe bien. Bueno, pues pasamos ahora a la segunda parte, donde está Miguel Gutiérrez Garitano, que hizo también otra expedición a Groenlandia, pero esta, como ya nos ha comentado Manuel, fue durante el verano. Miguel Gutiérrez Garitano es un auténtico explorador. Fíjense, yo lo tengo apuntado porque casi no me acuerdo. Desde el año 2003 ha liderado 2 expediciones a Guinea, una a Brasil, otra a Ecuador, 5 al Perú, una al Sahara, otra a Irak y la última en el 2017 a Groenlandia. La idea era llegar al estrecho de Nares, que es el estrecho que separa la isla de Ellesmere, que es Canadá ya, con Groenlandia, ese estrecho que se llamó Estrecho de Smith, por donde subieron todas las expediciones que intentaron alcanzar al Polo Norte, donde Peary pasó 20 años de su vida intentando lograr llegar al Polo Norte, pues quería ir por toda esa zona. Y yo creo, Miguel, que nos puedes contar auténticas maravillas de ese viaje, de la que solamente hay una cosa que no te perdonaré, que es que no me invitases a esa expedición, ni a mí ni a Manuel. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Miguel, adelante. Pues mira, me ha encantado escuchar a Carpin. Si te parece, voy a empalmar mi charla con la suya porque hay una serie de coincidencias. Además de que somos amigos los tres y os hubiera invitado de 1000 amores, ya lo sabes. Y entonces, Carpin estuvo en Siorapaluk en invierno y yo estuve en verano. Además, donde él termina su viaje, yo empecé, porque yo empecé el viaje con el velero en Kanak, un poco más abajo, pero partíamos prácticamente Siorapaluk, que era el campo base, para luego ir hacia el norte, ¿no? Él iba por tierra y yo por el agua. Luego me ha hecho mucha gracia lo del explorador pobre que tenía que ir con ese traje del grandísimo Larramendi que le quedaba colgante. Y luego, lo último que me ha hecho bastante gracia, que dice que se encontró una botella de vino al Bali manchego. Pues yo me encontré un paquete de galletas de chocolate, el Gorriaga de mi tierra, ¿no? El Gorriaga Vidasoa, que vendían, que nunca las he visto en el País Vasco, en la vida las he visto en Euskadi.
y sin embargo las venden en Groenlandia, ¿no? Estas cosas graciosas del destino. Y claro, yo celebré el viaje con esas galletas de chocolate de mi tierra, ¿no? Bueno, pero sobre todo hay una cosa que une el viaje de Karpin con el mío, ¿no? Y es, él tiene un origen literario, ese viaje con el Quijote, y curiosamente, y eso es algo que no había contado hasta ahora, el mío también, porque yo estaba muy obsesionado a lo largo de muchas lecturas. Yo soy una persona obsesionada, interesado mucho en la historia, pero también en la mitología, en la leyenda. Me gustan mucho las mitologías, ¿no? Y todos creo que hemos leído la Odisea y esos pasos de esos navegantes que les daban una dimensión mitológica, como Escila y Caribdis, que eran dos monstruos que en realidad era un paso que estaba entre el estrecho de Mesina, ¿no? Y los griegos creían que había monstruos que les cerraban el paso, que eran Escila y Caribdis, que lo describen los griegos en la Odisea. O si no, luego hemos leído todos a Michael Ende con La historia interminable y cómo Atreyu, ese héroe que tiene Michael Ende, quiere llegar al fin del mundo, que hay dos esfinges con un paso en un desfiladero que tenía que sobrevivir al paso, ¿no? Pues esa idea de pasar por un de los exploradores polares, ¿no? Cuando buscaban a Franklin, pero en realidad era una excusa para buscar una creencia, que era un mito, que era el mar polar abierto. Ellos creían que si llegaban por el estrecho de Nares iban a llegar a un mar polar abierto. Pues bueno, nosotros nos embarcamos en un barco muy conocido, que era el Northabout, el barco Northabout, y es un barco muy famoso que ha dado la vuelta al Ártico, ha sido uno de los primeros en dar la vuelta al Ártico, y nos intentamos llegar pues, a lugares muy remotos como Fort Conger, ¿no? Que es una base militar que está en el norte de la isla Ellesmere, pasando por el estrecho de Henares. Bueno, la verdad es que pues que era un imposible, era muy difícil lograrlo desde el principio. Además queríamos hacer una expedición de tierra muy al norte, y pues finalmente el hielo se cerró. Fue una auténtica odisea. Empezamos no sé si podréis pasar algunas de las imágenes. Este es el Northabout, es un barco de aluminio de unos 15 metros de eslora y es un barco, como he dicho, conocido internacionalmente porque ha realizado bastantes retos árticos, ya se ha quedado un poco viejo e es histórico, ¿no? Podéis pasar algunas imágenes más. Bien, pues bueno, esto es cruzando la bahía de Baffin antes de empezar nuestro verdadero reto, que era a partir de Kanaak, poniendo nuestra base en Shiorapaluk. Seguir pasando, por favor. Hicimos unas pruebas del barco en Irlanda para probarlo si estaba y ponerlo a punto. Podéis seguir. Y este es el reto, ¿no? Nosotros queríamos, saliendo de Kanaak, llegar cruzando todo el estrecho de Henares, que normalmente está totalmente cubierto de hielo, y era muy difícil que estuviera lo suficientemente abierto porque era prácticamente un récord con un barco de esas dimensiones llegar a la base militar que tiene Canadá en Fort Conger. Era prácticamente imposible. Queríamos también, como un reto secundario, acercarnos al polo norte geográfico que estaba en ese momento a mitad del estrecho de Henares hacia el este, en la tierra de... Pero teníamos muy claro que era un reto muy, muy difícil. Y luego terminar en Grisfjord, que es una localidad de esta isla de Ellesmere, que es como Inglaterra, pero pertenece a Canadá, ¿no? Puedes continuar. Bueno, empezamos en Upernavik, nos invitaron a una... Estos son los nobles, invitaron a comer carne que nos estaban invitando, y había varias partes de carne para elegir, y fui probando y pregunté qué había comido y me dijeron pues ballena, foca y oso polar, ¿no? Y me quedé bastante sorprendido con lo que había comido. Pues podéis pasar. Bueno, esto es una carta de hielo que te marca diariamente si puedes pasar o no. Esto cambiaba día a día. Para que nos hagamos una idea, consultábamos todos los días estas cartas, teníamos que salir desde Shiorapaluk con el barco
hacia el norte, el estrecho de Nares estaba prácticamente cerrado y era tan cambiante que a veces se cerraba una región entera del tamaño del País Vasco y teníamos que huir de nuevo hacia el sur y refugiarnos en Xerapalú. Era un infierno porque una vez buscábamos un refugio, estaban continuamente moviéndose los hielos, golpeando al barco, teníamos que cambiar continuamente de lugar y con grandes pértigas a veces separar los cascotes que golpeaban el casco y bueno, era bastante peligroso. Podéis pasar. Esto es el estrecho de Smith, es un monolito que dejó una de las expediciones históricas que creaban esta serie de monolitos en los lugares que alcanzaban. Este lugar ha sido alcanzado por una serie de exploradores famosos en el siglo XIX y realizamos una excursión a lo que es de la zona alta de donde está este monolito, en un lugar que ya prácticamente el barco no podía continuar. Entonces queríamos también ver el horizonte, a ver si podíamos pasar. Y cuando bajamos, bueno, a ver, deciros que había caribús, había por todos lados liebre ártica, vimos lobos, bueno, era un auténtico paraíso, ¿no? Y al bajar nos encontramos que el hielo se había cerrado y el barco apenas podía moverse. Llegamos como pudimos al barco y tuvimos que escaparnos de allí. Tuvimos un choque muy fuerte con el hielo. Bueno, esta es la isla de hielo. Yo le llamé el país efímero porque, bueno, pues porque era un lugar que iba a desaparecer, ¿no? Me hacía gracia esa especie de isla misteriosa que estaba viva hoy y al día siguiente iba a desaparecer. ¿Sí? Vamos a seguir, por favor. Bueno, esto es Xerapalú, que era nuestro campo base. Hacíamos intentos desde ahí. Vamos a seguir. Quiero contar una cosa muy graciosa. Voy a contar una anécdota. Este era un antropólogo japonés que había ido allí a estudiar a los Inuit y le pregunté cómo estaba allí este hombre y me dijo que él primero había tenido que aprender francés para ir a Canadá, Quebec y a una universidad para estudiarle el idioma Inuit, pero luego se había dado cuenta que tenía que aprender danés para poder estudiar Inuit de los libros de las gramáticas que existen en danés. Lo había conseguido y había llegado a este pueblo y llevaban muchísimos meses. Le costó poder hablar con los inuit, porque son una cultura un poco cerrada, ¿no? Y me dijo pues que era imposible que yo llegando allí me pudiera abrirme a alguien la puerta pues, del pueblo, ¿no? Que a él le había costado meses y todo este sacrificio de años. Entonces, bueno, yo llegaba a un plan que era, hicimos una tarta de cumpleaños, tocábamos a las puertas de las casas de los inuit y cuando la abrían la puerta, pues cantábamos el cumpleaños feliz con la tarta, ¿no? Pues la cosa surtió efecto y acabamos pasándolo fenomenal con los inuit. El primer día de llegar, casi una fiesta, ¿no? Y aquel hombre casi llorando me decía, es terrible lo que me ha costado a mí y lo fácil que lo habéis hecho vosotros. Podéis pasar, por favor. Bueno, estos somos nosotros, esto es lo que nos sucedía cada vez que fondeábamos en alguna bahía y se cerraba continuamente, el viento traía el hielo, golpeaba el barco y era una auténtica, daba miedo, ¿no? Parecía que iba a hundir el barco todas las noches y la verdad es que era muy agotador, no, nos impedía dormir, teníamos que hacer turnos de muy pocas horas. Esto es una bahía que ni siquiera está hecho, como podéis ver, los estudios de profundidad de la costa, está prácticamente sin estudiar, en la isla Ellesmere. La isla de Ellesmere es un lugar que yo había hablado con gente experta en el Ártico, no como yo, que no lo soy, y me habían dicho todos en que es uno de los últimos lugares, uno de los últimos paraísos árticos, ¿no? Y yo tenía claro que teníamos que ir a realizar una excursión por Ellesmere. Esta bahía la seleccioné porque no sabíamos ni las profundidades que había. Era un punto de exploración. Entramos con nuestro barco sin saber si íbamos a encallar, era una aventura. Y nos encontramos un auténtico paraíso en lo que se llama la Tierra de York del Oeste, una bahía rodeada de glaciares con narvales, con osos polares, focas, increíble, un auténtico santuario. Vamos a ver. Es este lugar. La verdad es que me recordó a esas obras de Verne que cuentan
que cuentan, había una película basada en una obra de Verne, que era como un lugar donde se había preservado casi vida prehistórica y una cultura vikinga que no existe, pero es que era un lugar intacto. Vamos a seguir pasando imágenes, por favor. Bueno, este es el lugar, lo que hicimos fue acampar y remontar los glaciares hasta las cordilleras de la Tierra de York del Oeste, un lugar que ni siquiera funciona bien las brújulas y que no están ni siquiera cartografiados. Vamos a continuar las imágenes. Bueno, realizamos alguna pequeña escalada. Hay que pensar, son montes de 1.100 metros, 1.200 metros de altitud, pero yo que he hecho pues 3.000 y 4.000 en Pirineos y Andes, pues yo creo que no tiene nada que envidiar estas montañas con esos lugares. Y bueno, no es de alta dificultad, pero bueno, son excursiones respetables. Esta es una de las cimas, con la bandera de la Sociedad Geográfica Exploradora y de Mars Gaming, que era la entidad que nos sponsorizó el viaje. Y la verdad es que las vistas eran de otro modo. Siguiente, por favor. Bueno, para que os hagáis una idea, esta era la bahía, estábamos rodeados de osos polares, lo que convirtió la excursión de tierra en algo nada desdeñable en cuanto al peligro, ¿no? Pero gracias a Dios, pues aunque nos destrozó la Zodiac del barco, uno de los osos, la arañó y la destrozó, pues a nosotros pudimos mantenerlos a distancia. Siguiente imagen, por favor. Bueno, terminó nuestro viaje en Grisfjord, que es un pequeño poblado donde, como ha dicho Javier Cacho, una serie de familias inuit sobreviven gracias a la caza del narval, que tiene en la piel vitamina C y como no pueden plantar ningún tipo de vegetal, pues este tipo de dieta es básica para ellos y ellos piden permiso, ¿no? No hacen un gran estrago en estas poblaciones de cetáceo y la verdad es que fue maravilloso ver esta cultura inuit, algo diferente de la groenlandesa, que es la de Nunavut, que es la región inuit de Canadá. Y bueno, no voy a dar más, no voy a entreteneros más. Y este era un poco mi pequeño resumen de viaje y creo que es el momento para dar pie a Javier otra vez a que modere a las preguntas o lo que vosotros queráis, ¿no? Miguel, fascinante, al igual que la charla de Manuel nos ha fascinado. Como habéis podido ver, a Groenlandia es difícil y complicado en verano y en invierno. Y a partir de ahora, cada vez que vaya a Groenlandia, yo me llevaré una tarta. Sí, Ya he visto sí, que esta es la manera de salvar, de comenzar unas buenas relaciones con nuestros vecinos. Y nada más, yo creo que tenemos unos minutos que es para atender a las preguntas que tengamos. Andrea, que yo creo que probablemente tú las has recopilado, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, muchas gracias porque ha sido una maravilla escucharos. La verdad es que, bueno, a mí me ha encantado. Yo me ponía en vuestro lugar y digo, ojo, qué experiencia increíble y maravillosa y qué miedo también, porque habéis contado unas cosas que digo, madre mía, tiene su aquel. Pero bueno, nos preguntaban, mira, tenemos una pregunta para Manuel José, nos preguntaban en qué fecha fue tu viaje. Dicen que Sí, es en invierno, pero que cuándo fue exactamente. sí, como sabéis, Groenlandia está en el hemisferio norte, es el mismo invierno que nosotros, pero nosotros aprovechamos la parte final donde todavía puedes seguir yendo la banquisa helada, todavía sigue congelada, no es tan frío ni tan complicado como en invierno, y es ahora, o sea, nosotros llegamos a Seuropaluk hace 16 años, tal día como mañana, el día 26 de marzo. O sea que estamos casi de celebración. Si quieres alguna tarta, Miguel, y lo celebramos. Pero la verdad es que, aunque parezca mentira, uno de los problemas que tenía en ese momento es que el hielo a veces era demasiado fino y uno de los peligros que tuve fue ese. Yo grababa, como teníamos pocos medios, yo grababa con una cámara mini DV de aquellas tan bonitas y fascinantes, cómo se avanzaba el trineo en la lontananza del hielo y rodeaba un iceberg. Y en el momento que yo salí corriendo para poder pillar el trineo, porque cuando los perros deciden correr no paran, por mucho que le ordenes, pues se me metió una pierna dentro del hielo y la otra se me quedó fuera. O sea, me quedé de milagro salvado. Lo primero que hice instintivamente fue tirar la cámara para salvar las imágenes, en vez de mí, fíjate tú.
y conseguí salir. La ventaja es que no me mojé mucho, porque sabéis que si te mojas en esas temperaturas, en 2 minutos y medio, como no salgas del agua, es muy peligroso y tienes hipotermia, ¿no? Y sabéis que lo que primero que hay que hacer es quitarse la ropa, correr como tu madre te trajo al mundo, recuperar ese calor corporal y cambiarte una ropa seca para poder salvarte. Madre mía. Javier, nos hacen también una pregunta para ti. Nos dice Jesús de la Osa si conociste a Josefina Castelví, que hay una película muy bonita y muy emotiva sobre la expedición pionera a la Antártida y su vuelta al cabo de unos años, ya cuando era ella mayor, y nos preguntan por aquí si la conociste. Sí, pues claro. ¿Quién ha estado en la Antártida y no conoce a Josefina Castelví? Fue la persona que puso en marcha la primera base antártica española y fue la primera jefe de base del mundo, mujer. Eso era un coto reducido de los hombres y ella fue la primera mujer hace ya en los años 88, 89, 90, 91, durante varios años fue la primera jefe de base femenina en la Antártida. Claro que la conocí, también conozco la película y efectivamente me emocionó también cuando ella vuelve a la Antártida y ve su viaje. Pero de la Antártida hablaremos otro día. Hoy yo creo que debemos aprovechar a nuestros dos invitados que nos cuenten más cosas de Groenlandia, de esas experiencias que son fantásticas. Mira, nos preguntan también si hay líneas regulares en barco o avión que unan Baffin en Canadá con Groenlandia. No sé Me si... parece que no, ¿eh? Yo no sé si lo sabéis vosotros, pero yo creo que no. Creo que Son no, dos creo que mundos. no. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que La no. mejor manera de llegar es siempre vía Copenhague, porque hay vuelos Sí. directos y porque además pertenece a Dinamarca. Entonces, Air Greenland, que es la compañía aérea groenlandesa, pero que es danesa, es la que facilita mejor la llegada. Es la mejor manera de llegar a Groenlandia, yo creo. Sí, Groenlandia fue colonizada por daneses y posteriormente fue una provincia danesa hasta hace bien poco, en el que ya se ha acordado cuándo se van a independizar, pero depende absolutamente para todo y evidentemente para líneas de comunicación de Europa, diríamos. O sea que mejor que no lo intente por Baffin, que va a ser no complicado, imposible. Y más caro, seguro. Seguro, segurísimo. Mira, nos hacen otra pregunta para Miguel. Dice, ¿es posible acampar con tienda? Que les ha sorprendido lo del tema de la tienda y preguntan si es posible. Sí, claro. Hay que hablar con las aduanas con el servicio aduanero del ESMER, le comentas cuál es tu ruta de viaje y tienes que contactar con ellos cuando entras en sus aguas desde el velero por radio, ¿no? Pero una vez haces todo eso, ellos pueden abordar el barco y ver si no llevas tal, pero salvo eso, tú puedes bajar en el ESMER y acampar. Nosotros hicimos, de hecho, luego lo primero que hicimos al llegar a Grisfjord fue ir al puesto de policía y comentarles que habíamos hecho esa excursión y ellos nos dijeron que estábamos locos porque acaban de atacar el pueblo 7 osos polares y los tuvieron que alejar con armas de asalto, asustándolos, y nosotros, en la policía montada del Canadá, y nosotros habíamos estado rodeados de osos todo el rato en una zona mucho más inaccesible, ¿no? Al norte, que le dieron bastante importancia, pero se puede. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque los osos están muy hambrientos y huelen a 50 kilómetros, olfatean la comida. Entonces, si haces ahí en el hornillo tu comida de montañero, van a venir a rondarte los osos, a todas horas. Madre mía. Mira, hablando de animales que se alimentan, nos pregunta también aquí que qué comían los perros. Dice, supongo que sería importante su dieta para hacer el esfuerzo del trineo. Pues es quizás lo que más, aparte de la gente, que yo creo que a todos los que hemos estado en Groenlandia nos sorprende los inuit porque son unos personajes increíbles, ¿no? O sea, son personajes, la palabra personaje en todos los aspectos, ¿no? Los siguientes son los perros. Es alucinante la resistencia que tienen estos animales y se alimentan. Nosotros les alimentábamos, como nos dijeron, que era con alibut, que es como el fletán, trozos de pescado, congelado. O sea, imaginaros que es soltar ahí, claro, en el trineo se queda todo, es una nevera perfecta. El Viñalbali llegó con el tapón fuera, que casi lo perdemos por el camino porque se congelaba. Menos mal que el vino tiene menos alcohol que cualquier otro tipo de
tiene un poquito más alcohol que, por ejemplo, la cerveza. Si hubiéramos llevado cerveza, las cervezas hubieran explotado a la primera de cambio, ¿no? Entonces, estaba todo perfectamente conservado, entonces la comida que llevábamos era congelada y lo que dábamos a los animales era el alibú del pescado. Nos preguntan también, bueno, hay muchas preguntas, a ver si nos da tiempo a todas, que ojalá que sí. Nos preguntan si se puede hacer un viaje tranquilo a Groenlandia. Con ellos no. Con ellos no, conmigo sí. Sí, claro que sí. Todos los años hay, especialmente los veranos, que es la época más cómoda para ir a Groenlandia, hay viajes organizados por compañías españolas, por 2 compañías españolas, por Greenland Adventure y por Tierras Polares. Y después también hay viajes hacia la zona este por alguna otra compañía más. O sea, sí, precisamente una de las cosas que más sorprende cuando llegas a Groenlandia, esa zona al suroeste de Groenlandia, es que los carteles que estás acostumbrado cuando estás en el extranjero a verlos en inglés o en danés o en francés o lo que sea, pues ahí están en español. Cerrar la verja, claro, por la cantidad de turistas españoles que vamos. Y evidentemente en comparación con franceses, que pensamos que siempre viajan mucho, sí, bueno, sí se puede hacer un viaje tranquilo y lo hablaremos, Andrea, y nos iremos. Ojalá sea pronto, Javier. Mira, nos preguntan también que si Ellesmere es de Canadá o Dinamarca. Si es parte de Canadá o Dinamarca. Ellesmere el estrecho de Nares es un estrecho entre la isla de Ellesmere, que es Canadá, y Groenlandia, que es Dinamarca. Y de hecho, esa es parte de la magia también de ese estrecho que yo quería cruzar. Pues que hay una isla que se llama la isla del whisky, porque todos los años se roban la botella de whisky entre los 2 ejércitos, el de Canadá y el de Dinamarca, haciendo como maniobras. Y unos dejan una botella, como hemos llegado hasta aquí, pero vosotros no os habéis atrevido. Los otros van, les quitan el whisky y ponen ellos su bandera y su whisky. Bueno, tienen bromas entre ellos. Es un lugar entre países. Que además se congela en invierno y se une. Sí. Nos preguntan también que qué os ha esta pregunta es para los dos, que qué os ha sorprendido más de los Inuit. Bueno, lo he dicho antes, la resistencia, ¿no? Es brutal. Ves que además son personajillos muy como yo, de altura, muy bajitos, pero súper fuertes, ¿no? Cuando los ves trabajar con los perros o el tema de caza o cómo se mueven por allí. Yo creo que la palabra resistencia tendría que tener la foto, ahora ya en internet, antes en el diccionario, la foto de un inuit, ¿no? Porque es alucinante la capacidad que tiene esta gente de resistir, ¿no? Sí es cierto que luego no tienen la simpatía que podemos tener nosotros los europeos, en nuestro caso los que somos más latinos, más del sur, pero es cierto que, claro, la soledad que tienen a lo largo del tiempo allí, el frío, que muchas veces están metidos en casa, pues no ayuda también a ser tan sociables, pero sí es cierto que sobre todo yo creo que la resistencia, no sé si lo opina Miguel lo mismo. Sí, yo no estuve el tiempo suficiente, pero es verdad que además de las lecturas, de mi sensación era que tenían procesado en su espíritu un estoicismo, una capacidad de sufrimiento también anímico hacia tragedias, y que los dramas occidentales por nimiedades están mucho más allá de eso ellos, ¿no? Me contaban a veces tragedias y si no se les cambia la cara. Tienen una aceptación de lo que viene, de lo que venga, que les convierte en unos supervivientes natos. Mucho más allá de la adaptación al medio, que es la cultura más extrema que existe. Pero además de eso, se habla poco de la capacidad de resistencia psíquica que tienen hacia los sucesos, que yo creo que es terrible. Pero seguro que Cacho sabe más que yo de todo esto, ¿no? Sí, pero mejor seguimos con vosotros, que sois los invitados. Para Miguel, que qué opinas de aquellas expediciones árticas que duraban varios años, que si te da envidia o no. Pues mira, me da una envidia terrible porque lo hemos hablado los tres muchas veces. Una verdadera expedición, si no dura varios años, no es una expedición. Son retos trepidantes que nos marcamos y como todos trabajamos y tal, tenemos que hacerlo rápido. La prisa es la que nos mata el espíritu. Pero también no quiero ni imaginarme la dureza de un invierno ártico en un barco haciendo invernada allí. De hecho, había motines, se envenenaban entre ellos, conspiraciones. Y es difícil de comprender hasta que uno no está. Yo he estado un mes
y es muy duro aguantar varias personas en un barco tan pequeño y no quiero ni pensar pasar un invierno allí lo que tiene que ser. Sí, nosotros cuando estuvimos en la Antártida igual con otro barco, ese es el problema, es decir, un espacio tan reducido, una situación tan difícil, es un gran hermano de verdad. O sea, ríete tú del gran hermano cuando estás ahí 7 personas que solo ves el careto del tío todo el día, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Entonces, claro, las tonterías que decimos antes, las nimiedades, todo se magnifica, como dicen los famosos de Gran Hermano. Es que dentro de la casa todo se magnifica. Pues en un barco de 14 metros no es que se magnifique, es que ese es el mayor problema de la vida, ¿no? Entonces, lo más difícil de ese tipo de expediciones que yo alucino, y además ahora estamos conmemorando lo de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, es cómo aguantaban 3 años, 2 años metidos ahí en un barco y no con las comodidades que tenemos nosotros ahora, ¿no? Que también hay que destacar eso, ¿no? Nosotros ahora vamos con una calidad, entre comillas, porque siempre hay frío, riesgo, tal, pero vamos con una calidad muy distinta de vida a la que ellos tenían en esos lugares, ¿no? Mira, hay muchas preguntas sobre los perros, porque de hecho esta es bastante curiosa, porque preguntan que qué tal los gases que van soltando los perros, olidos casi a la altura del trineo. Esto Pues supongo que tendrá eso historia. es solo comparable con las pingüineras de la Antártida. Es decir, los pingüinos son fascinantes, preciosos, qué gracioso, es muy bonito. Hasta que te bajas en una isla en la Antártida y pisas una pingüinera y nunca vas a recordar a los pingüinos de la misma manera. Exactamente igual. Me estás Y los destrozando perros el mito de la Antártida, no te dejo, es ¿eh? así, Javier, hay que contarlo todo. El tema escatológico ya sabemos que nos gusta a todos. Entonces, es verdad que uno de los problemas o de las cosas que a mí me llamó la atención es lo que decía antes de los cubos que tiraban del baño, de la taza del váter, es que los perros también se iban comiendo sus propias heces. O sea, los que iban detrás aprovechaban, levantaban la pata, tal, no sé qué, y el de atrás, conforme caía, ¡fum!, se tiraban, ¿no? Entonces, es lo mismo que los inuit, es decir, ahí no hay escrúpulos, ahí es el más fuerte el que aguanta. Entonces, si tienes un mínimo de aporte vital con eso, pues se lo comen y punto. Entonces, sí, los gases nobles te hacían ir un poquito más atrás del trineo siempre. Mira, nos dicen también, dice, los desplazamientos por tierra con los trineos tirados por perros, nos dice José Luis Galindo, dice, imagino que la inactividad del conductor es un problema teniendo en cuenta el frío. Dice, en este sentido la pregunta es si es habitual y recomendable desplazarse a pie por tramos. A ver, normalmente cuando hay un turista que va con un inuit, el turista va tumbado, sentado en el trineo, bien tapado con esas pieles de animales y, hombre, lógicamente acabas un poco entumecido y un poco frío porque 40 bajo cero, 30 bajo cero es cómodo, ¿no? Pero sí es verdad que a nosotros el ir más activos, el ir andando, el ir corriendo alrededor del trineo también facilitó lo que estabas diciendo tú, lo que la pregunta que han hecho, es decir, la inactividad. También es verdad que el frío te atonta un poco también, ¿no? Vas como un poco adormecido. En el trineo de perros es muy difícil porque, aunque parezca todo muy liso, el trineo va dando unos botes tremendos que acabas con la espalda destrozada. Entonces, muchas veces agradeces bajarte del trineo e ir caminando o corriendo, porque si no pierdes el paso, para poder activar un poco tu cuerpo también. No tenemos mucho más tiempo, pero bueno, os voy a hacer, no sé si la última o la penúltima pregunta, a ver si nos da tiempo, porque dice, ¿qué opináis del diseño de los trineos inuit? ¿Son buenos para ir de expedición? Son los mejores. Y si no, preguntarle a Ramón Larramendi que el trineo de viento, el que es el pionero ahora mismo en los vehículos que no contaminan en la Antártida, están basados en eso. Es decir, la ventaja que tiene un trineo inuit es que son un montón de tablas que van unidas con una cuerda que se van deformando según el terreno, con lo cual no se rompen tan fácilmente. Hubo mucha gente que empezaron a fabricar trineos de fibra de carbono muy bonitos y tal, pero cuando pegaban un golpe, pues se partían, ¿no? Entonces, la ventaja de esta gente, que es lo que hizo también que muchos exploradores triunfaran de otras épocas, como el caso de Amundsen, es el conocimiento de esta gente que lleva miles de años viviendo en el mismo sitio y utilizando lo que saben que funciona, lo que saben que resiste. Es decir, yo estaba más cómodo con unas botas de oso polar que con unas de una marca muy modernita y muy, muy guay, porque realmente era lo que te daba calor, ¿no? Entonces allá donde fuere, haz lo que vieres, ¿no? Que dice el refrán español. Claro. Pues ya la última pregunta, chicos, y bueno, la verdad es que hay aquí, yo creo que bueno, que esto da para una segunda sesión porque vamos, está todo el mundo mandándonos un montón de preguntas. Nos dicen, he visto recientemente la película Nadie quiere la noche. ¿Cómo de real es la visión de la cultura inuit?
de Asunción Rodríguez. No sé si habéis visto la peli. Seguramente Cacho lo habrá visto, yo no. Así que Sí. es la de la esposa de... Sí, eso. Sí, Francesc Bayón es el que, además la ventaja de esa peli que Francesc Bayón fue el que hizo un poco meter a esa película realmente en el mundo inuit, con lo cual está muy bien identificado. Es cierto que la historia real no es 100%, porque es un poco imaginada la historia del personaje, ¿no? Ada Blackjack. Sí, pero realmente sí te envuelve en lo que tú decías, Miguel, antes de que ellos no tienen esos escrúpulos que tenemos nosotros ante el peligro, ante la muerte, porque lo han vivido diariamente, ¿no? Entonces son como más fríos, nunca mejor dicho, allí, en cuanto a esas situaciones, y la película lo refleja muy bien. Sí, la película refleja muy bien el ambiente, yo creo que refleja muy bien el comportamiento de los inuit y por supuesto el vestuario está impecable. Lo único que a mí no me gusta de la película es que a la mujer de Piri, a Josephine Piri, en la película aparece, se la tilda como una señoritita de Nueva York que acaba de llegar allí, y eso no era así. Esta mujer había estado ya varios años en el Ártico, en expediciones con su marido, había pasado inviernos allí, había dado a luz allí, porque quiso ir a dar a luz allí, y por lo tanto era una persona que conocía perfectamente el medio, no es lo que nos aparece en la película, pero quitando eso, yo creo que la película, claro que merece la pena verla, faltaría más. Pues nada, nos apuntamos la película, tendremos en cuenta esto que nos dices, Javier. Y bueno, no ha dado tiempo a todas las preguntas, pero han sido muchísimos los comentarios que os dan las gracias, que dicen que han sido unas exposiciones brillantes, súper entretenidas, que les han encantado. Nos dicen aquí un pequeño apunte, y es que sepamos que este fin de semana en Ulisisat se disputa la gran final del Campeonato de Trineos de Groenlandia, que lo tengamos aquí. Por cierto, yo tengo un gorro de esa competición porque se lo dejó un inuit en el asiento del lado mío y lo tengo en mi casa como oro en paños. Lo he utilizado en Groenlandia y lo he utilizado en la Antártida, o sea que está ahí la carrera bien puesta. Pues ya lo sabemos que se celebra este fin de semana. Y nada, solo nos queda daros las gracias a los tres. Ha sido una maravilla de charla y nada, esperamos poder hacer una segunda edición pronto, que han quedado cosas pendientes aquí. Dos cositas. Una, que efectivamente habrá más charlas de Groenlandia, sin lugar a dudas. Y la otra, ¿os acordáis que dentro de 2 semanas estaremos el jueves, este jueves, para hablar, en este caso, de la Antártida y de la gran expedición antártica, la de Scott? Y el título se llama ¿Por qué murió el capitán Scott? Y contaremos con uno de los mayores especialistas a nivel mundial en Scott. Y nos aportará algunas ideas sobre cuáles son las razones por las que fracasó y murió Scott y sus compañeros. Pero eso será dentro de 2 jueves. No os podéis perder esta charla porque va a ser también súper interesante. O sea que lo dejamos aquí. Y nada, pues muchas gracias, y a todos los espectadores, muchísimas gracias por estar aquí una tarde más con nosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Muchísimas gracias.